Segundo de Samuel. En el segundo de Samuel relata el reinado de David como rey de Israel. Alrededor del 10.010 al 970 y sí, como se le prometió a Abraham durante el reinado de David, las fronteras de Israel se extendieron aproximadamente desde Egipto hasta el Eufrates, mientras que David tuvo muchos éxitos después de su pecado contra Batseba y Urías en el capítulo 11, tanto su reino... ¿Cómo? ¿Cómo pecó? ¿Cómo pecó? Todavía no hemos llegado ahí todavía. Eso es una introducción que te estoy dando. Es una introducción que le estoy dando. Eso todavía no vemos. Es en el capítulo 11, ¿no dice? Todavía no hemos leído el primero. Ese sí pecó. El reino, como su propia familia cayeron en el caos. Su hijo Absalón lideró una sangrienta rebelión contra contra él. Sin embargo, David, autor de muchos de los salmos, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Un modelo de oración y profunda y sinceridad arrepentimientos. Las alianzas davídicas del capítulo 7 establece el gobierno eterno de la línea de David, con su cumplimiento final en la venida de Jesucristo. El autor de 2 de Samuel es desconocido. ¿Ok? Entonces ahora vamos a, para nosotros vamos a leer, vamos a irnos al libro ahorita. No lea eso ahorita, mi amiguita, hermanita. Ya vamos a comenzar la clase. Okay. David volvió de haber derrotado a los amalecistas y se quedó 2 días en Siclá. Esto sucedió después de la muerte de... Saúl. ¿Esto sucedió después de la muerte de quién? Saúl. Al tercer día llegó un soldado que venía del campamento de Saúl, iba con los vestidos... ¿Con los vestidos cómo? Iba con los vestidos desgarrados y la cabeza llena de tierra, y al ver a David se arrodilló hasta el suelo e hizo una reverencia. Y David le preguntó, ¿de dónde vienes? Y aquel soldado le respondió, vengo del campamento de Israel, de donde me escapé. Entonces, ¿qué le preguntó, hermanita? ¿Qué le preguntó? Por favor, mira, hermanita, no lea eso ahorita, eso lo vamos a leer más tarde. Esto vamos a estudiar porque si no se... Vamos a estudiar esto. ¿De dónde vienes? Aquel soldado respondió, vengo del campamento de Israel donde me escapé. ¿Ok? David le preguntó entonces, ¿qué ha pasado? Te ruego que me lo digas. Y el soldado respondió, el ejército israelita fue vencido y huyó muchos soldados y cayeron muertos. Entre ellos estaban Saúl, su hijo Jonatán. Y David volvió a preguntar, ¿y cómo tú lo sabes? ¿Y cómo sabes que murieron Saúl y Jonatán? El soldado respondió, por casualidad fui al monte Gilboa y allí vi a Saúl apoyado sobre su punta de su espada. Después, dispuesto a matarse, también vi que se acercaban carros de guerra y gente de caballería que venían persiguiéndolo. Cuando él volvió la vista, me vio y me llamó. Yo me acerqué y él me preguntó quién era yo y le respondí que era amalecista. Entonces me dijo, te ruego que me mates porque siento que me domina una gran angustia. Yo me acerqué a bien morir porque me di cuenta de que ya no viviría. Después de esas heridas, luego le quité la corona y el brazalete que llevaba en el brazo para traérsela a ti, mi señor. Fíjate
él le está diciendo que le ama amarelista y de que él vio cuando Saúl se murió. Sí. Que hasta él inclusive fue el que lo ayudó a morirse. A morir. Entonces, ustedes se recuerdan bien de que no fue el que lo ayudó a morirse. Yeah. ¿Te me entiende? Le está mintiendo ahí. ¿Pero por qué le está mintiendo? Porque sabe bien de que David era enemigo de Saúl. Saúl era enemigo de David. Sí. Y entonces a lo mejor le podía tener una recompensa Ah. pensando de que si le decía de que él fue el que lo mató, Sí. de que David le iba a dar una recompensa por eso. Sí. Pero vamos a ver. Entonces eso está en el libro de en el primero de Samuel, que lo podemos ver. Los filisteos pelearon contra los israelitas y vieron huir. Y muchos israelitas murieron en el monte de Geboa. Los filisteos persiguieron a Saúl, a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinón y Malquiel a recibir la batalla con Saúl. ¿Qué quiere decir? Que ese hombre, él no estaba allí. No, Porque Saúl, el que le pidió que lo ayudara, que lo matara, fue el escudero de él. Entonces cuando dice mismo, el escudero le dijo que no, él mismo cogió la espada y se la enterró contra el suelo, contra la tierra, ¿no? Sí. Y el escudero hizo lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? Entonces David se rasgó la ropa y los mismos hicieron los soldados que lo acompañaban. Y todos lloraron y lamentaron lo sucedido a Saúl. Saúl y Jonatán y ayunaron hasta el anochecer por ellos y por la derrota de Israel, pueblo de Dios. Luego David le preguntó al soldado que le había llevado las noticias: ¿tú de dónde eres? Y aquel respondió: soy amalecista, hijo de un extranjero. Y David le dijo, uno de sus soldados, y David le dijo: ¿y cómo es que no tuviste miedo de usar tu fuerza para matar al ungido del Señor? Dicho esto, le ordenó a uno de sus soldados: ven y mátalo. Y el soldado fue y lo mató. Mientras David decía: tú eres el culpable de la propia muerte, pues confesaste haberte matado al ungido del Señor. ¿Okay? Usted se recuerda bien que muchas veces usted me hizo la pregunta: ¿qué quiere decirle al ungido? Entonces yo se la contesté en ese instante, se le contestaba mal, porque aquí se está hablando del ungido que es del rey, que es el rey. Entonces le está diciendo que el ungido es la persona que le echan el aceite. ¿No me entiende? Pero entonces aquí el ungido se está hablando que es referente al rey. No se está hablando el ungido cuando te echan el aceite. Entonces 2 o 3 veces yo te lo dije mal y eso no es bueno. ¿Ok? Vamos a ver bien como lo que dice aquí acerca del ungido. Ok, ungido. Unción, ungido. Acto de derramar aceite sobre alguna persona o un objeto. En el Oriente Medio era costumbre ungirla con aceite a individuos en ceremonias tales como la transferencia de la propiedad, la manutención de una esclava y a un acto de matrimonial. Pero en Israel la unición se limitó a la puesta de un oficio a los sacerdotes: vestirás a Aarón tu hermano, eso es un ejemplo, ¿no? Vestirán a Aarón tu hermano y a sus hijos con él y lo ungirás. Eso está en el versículo, capítulo de Éxodo, capítulo 28, versículo 41. O de rey también, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Que eso está en Israel, en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 16. Dice así: prepárate, porque mañana a esta misma hora te enviaré a un joven benjamita. Va a consagrarlo como rey de mi pueblo Israel. Pero él lo va a salvar de los filisteos. El clamor de mi pueblo ha llevado a mis oídos y he puesto en ellos mis ojos. ¿Qué quiere decir? Que a las personas ungidas también son a los reyes se les llama ungido. Entonces también tú no sabes quién le decían un ungido también. A nuestro Salvador Jesucristo. Sí.
A nuestro Salvador también Jesucristo le decían el ungido. Eso lo podemos ver en el libro de Juan o en el libro de Lucas, aquel santo que vio la muerte antes que viera el ungido. En el libro de Lucas 2, del 25 al 32, dice: en Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba que la salvación de Israel, el Espíritu Santo reposaba sobre él. Él había revelado que moriría antes de que viera el ungido del Señor. ¿Qué quiere decir? Porque él estaba esperando al Señor. Pero entonces el mismo Espíritu Santo le estaba diciendo de que iba a ver al ungido del Señor, que el ungido del Señor en este caso es Jesucristo. ¿Ok? Y Simón fue al templo guiado por el Espíritu, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con la establecido con la ley, él tomó al niño con sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora despídeme a este servicio tuyo. Y le despides de acuerdo a tus voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que te estaba diciendo, no. Estudiamos todo esto porque yo te estaba diciendo una cosa errónea. ¿Tú me entiendes? Te lo estaba diciendo que es verdad porque es así. Pero el ungido no se utiliza, se utilizaba también para decirle a los reyes. Yo te estaba diciendo que era para las personas que le iban a hacer el aceite. ¿Te me entiendes? Entonces, a veces que uno comete errores y uno tiene que darse de cuenta y enseñar las cosas como se debe de enseñar. Cometemos errores. ¿Sí? Y entonces uno tiene que enseñar las cosas como se debe enseñar, no seguir con los errores. ¿Ok? 17. David entonó este lamento en memoria de Saúl y Jonatán y ordenó que lo aprendieran los descendientes de Judá. Bueno, David, usted sabe que David, él tocaba el arpa. Sí. Él tocaba el arpa y también le gustaba componer muchas canciones y muchas cosas. Y entonces usted puede ver en los libros de Salmos, la mayoría de los libros de Salmos son David, que fue el que la hizo. Entonces aquí compuso una canción que vamos a ver lo que dice. Este lamento se haya escrito en el libro de Yacer. El libro de Yacer no aparece en la Biblia. Y lo estaba buscando pero no aparece en la Biblia. Entonces dice que aparece en el libro de Yacer. Pero déjame ver bien cómo dice aquí. ¿Ok? También en el libro de Josué también habla acerca de este libro, que dice, eso es Josué capítulo 10, versículo 13. Y el sol y la luna se detuvieron y el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿Acaso esto no está está escrito en el libro de Yacer? ¿Ok? Está escrito en el libro de Yacer y eso estaba escrito y ellos lo supieron. Pero parece que el Espíritu Santo no quiere que nosotros aprendamos acerca de ese libro, porque ese libro no está en la Biblia de nosotros. ¿Ok? Pero existía ese libro. Y ellos estudiaban, ellos muchas veces se mencionaron, como se mencionó aquí, y se mencionó en el libro de Josué. Pero que el Espíritu Santo no quiere que nosotros sepamos acerca de ese libro. El Espíritu Santo no es a nosotros saber, porque el Espíritu Santo sabe lo que hace. El Espíritu Santo sabe lo que hace. ¿Tú me entiendes? 19. Como han parecido los valientes, fíjate cómo dice, como han parecido los valientes. ¿Cómo han parecido los valientes? Tu gloria, Israel, ha aparecido en la montaña. Fíjate que dice, como perecieron tus valientes, también la gloria de Dios han perecido en la montaña. Que no lo sepan en Gad. Que no lo sepan en Gad. Ni lo anuncien en la plaza de Ascalón. Que no se alegren las filisteas, porque tú sabes que Gad era donde vivía Saúl un tiempo. Estuvo viviendo ahí David, él estuvo ahí escondido. Esa es la tierra de los filisteos. Entonces al ellos enterarse de eso, ellos se van a alegrar. Entonces fíjate, ni la anuncie en las plazas de Ascalón, que no se alegren las filisteas, ni salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Tú sabes que los incircuncisos son las personas que no pertenecen a Dios. Y en este caso son
los filisteos. Que no caiga sobre ustedes monte de Gibor, ni rocío, ni lluvia, que fertilicen tus campos. Porque allí cayó el valiente Saúl con su escudo. Donde cayó Saúl, él no quiere de que es lo que no quiere que llueva ni que haya más fertilidad, de que la tierra se convierta. Sí. Entonces, porque allí cayó el valiente Saúl, fíjate cómo dice, el valiente Saúl con su escudo. Y muchas veces nosotros pudimos leer de que Saúl tenía miedo de pelear ¿con quién? Con Filisteo. Pero aquí David lo está llamando valiente. Y como si no hubiera sido ungido como rey, nunca Jonatán retrocedió con su arco. ¿Qué quiere decir? Que su hijo siempre estaba con él. Siempre estaba con él. Ni Saúl con su espada rehuyó al ataque, que él nunca rehuyó a ningún ataque. Y muchas veces nosotros vimos que él, ¿tú me entiendes? Pero David lo hace que no se mató. David lo ama. David, a pesar de todas las cosas que Saúl le hizo a David, él lo ama. Y por eso mismo es que David, que Dios ama a David. Querido Saúl, puede amar al enemigo, ahí nada más. Y es justo, porque David era justo y es justo. Y usted verá. Querido Saúl, amado Jonatán, inseparable en su vida, unidos en su muerte. Fíjate que eran inseparables en su vida, que eran inseparables y que siguieron unidos en su muerte, porque murieron los dos al mismo tiempo, el mismo día. Eran más ligeros que las águilas y más fuertes que los leones. Lloren por Saúl, mujeres de Israel. Él las cubría con finos vestidos, porque Saúl era el rey, era el que defendía las cosas cuando venían a... Entonces fíjate lo que estoy diciendo, que él era tan ligero como las águilas, que era tan rápido como las águilas y tan fuerte como los leones. Entonces le está diciendo a las mujeres de que lloren por él, porque él las defendía a ellas. ¿Tú me entiendes? Escarlata y las adornaba con joyas de oro. Como han perecido los valientes en batalla. Murió Jonatán en las altas montañas. Cuánto me angustia tu muerte, mi hermano Jonatán, dulce y maravillosa. Fue para mí tu amistad, tu amor superó el amor de las mujeres. Muchas personas explican este versículo como si ellos habían tenido una relación de amor entre ellos, ¿me entiendes? Hombre con hombre. Sí. Pero aquí lo que está diciendo él lo que está haciendo un significado, que el amor que tiene él es mucho más mejor que un amor con una persona le pueda tener una mujer, o con una mujer le pueda tener un hombre. Entonces eso es lo que están dando a entender ahí. No están dando a entender de que ellos tuvieron ningún tipo de relación. 27. ¿Cómo han parecido los valientes? Han quedado destrozados a las armas de guerra. Vamos para el 2, capítulo 2. Después de la muerte de Saúl y Jonatán, David fue a consultar al Señor y le preguntó, ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo que sí, pero David volvió a preguntarle, ¿y a qué ciudad debo de ir? Y el Señor le dijo, ve a Hebrón. David se dio prisa y fue allá y se llevó consigo a sus dos mujeres, a Ahinoam, la jezreelita, y a Abigail, la viuda de Nabal, el del Carmeo. ¿Se acuerdan de Nabal, no? Sí. Y también fueron con él los soldados que siempre lo habían acompañado y junto con su familia se quedaron a vivir en las ciudades de Hebrón. Fue allí donde los jefes de Judá se reunieron para consagrar a David como rey sobre la tribu de Judá. Cuando David se enteró de que los habitantes de Jabes de Galat habían sepultado a Saúl, les
envió el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haber tratado con misericordia a Saúl, su señor, dándole sepultura, que el Señor los trate con la misma misericordia y lealtad, y yo mismo me comprometo a tratarlos así por lo que han hecho y ahora que han muerto. Fíjate, él le está dando gracias a las personas que hicieron, que sepultaron a David, a Saúl. Y entonces, ¿qué? Le está diciendo que el mismo trato que Dios le va a dar a ellos, ese también se lo va a dar. ¿Por qué? Porque Trataron bien a Saúl. trataron bien. Entonces, Saúl, ¿cómo lo quería él, verdad? sí, y a pesar de que Saúl Lo quiso matar lo quería matar muchas veces. Y entonces fíjate cómo él se está demostrando, por eso mismo es que él es, que Dios lo ama a él. No me recuerdo bien cómo va el dicho ese, que estaba más adelante, pero se me olvidó otra. Que él es los ojos de Dios, algo así más o menos. Pero por eso es que Dios lo ama tanto, porque él nunca hizo malo ni habló mal del rey. ¿No entiendes? Y ahora que ha muerto. Saúl, su señor, esfuércese y cubren ánimo, pues los de la tribu de Judá han resuelto consagrarme como su rey. Bueno, ya él se murió ya, pero ahora me van a poner a mí como rey. Ok, entonces, pero Abner, ¿se recuerda quién es Abner? No. ¿Quién es Abner? ¿No se recuerdan cuando David fue al campamento, que ellos estaban durmiendo y cogió la lanza y se la llevó y se llevó el vaso de agua? Entonces después le dijo que se yo que sé cuándo. Oh, sí. Entonces le dijo, Abner era el guardaespaldas ¿de quién? De Saúl. Y era el que lo tenía que cuidar bien. Y entonces le dijo, ven acá, ¿cómo es que tú no cuidas bien el anunciado del Señor? Usted tenía que haberlo cuidado bien. Pero ahora vamos a ver aquí lo que va a suceder ahora. Pero Abner, hijo de Ner, que había sido general, míralo aquí, lo hice, me adelanté. Me adelanté, ¿no? Jesús, no adelanté más. Ok. Pero Abner, hijo de Ner, que había sido general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y mira, ese es un hijo de Saúl, quedó un hijo, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanayim. Allí lo nombró rey de Galaad, de Jesurí, de Jerreel y de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. ¿Por qué no murió ese hijo? No lo dice, no lo dice. O si lo dice, a lo mejor lo puede decir más adelante, pero no lo dice. Entonces, Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Lo único que siguieron a David fueron los de la tribu de Judá. David reinó en Hebrón sobre la tribu de Judá 7 años y 6 meses. Abner salió de Mahanayim a Sagabón, al frente de los siervos de Isó, hijo de Saúl. Joab, hijo de Zeruya, y los siervos de David salieron y se encontraron con los hombres de Abner junto al estanque de Gabaón. Allí se detuvieron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. ¿Qué quiere decir? Que la gente de Anabel se pusieron a un lado y la gente de David venían hacia el otro lado. Y Abner le dijo a Jehová, que se preparen tus jóvenes y vengan a luchar contra nosotros. Job le ordenó que se prepararan. Y ambos grupos se aprestaron para la lucha. Fíjate, vamos a ver lo que va a suceder aquí. Vamos a ver lo que va a suceder. Va a suceder algo extraño. Por parte de Isop eran 12 hombres. De Benjamín, y por la parte de David también eran 12. ¿Qué quiere decir? Y que eran 12 de la parte de y 12 de la otra parte. Y cada uno de ellos agarró su adversario por la cabeza. Fíjate, cada uno de ellos agarró al adversario por su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos,
Uno agarró al otro y el otro se agarró a sí mismo. Entre ellos mismos se agarraron por la cabeza. Fíjate, cada uno de ellos agarró a su adversario por la cabeza. Le encajó la espada en el costado y todos cayeron muertos al mismo tiempo. Por eso ese lugar fue llamado Helkat Hasurim. Vamos a ver qué significa eso. Es decir, campo de los filos de espada, campo de los adversarios o campo de los dos bandos. Y está ¿dónde está ese campo? ¿Dónde está ese campo? En Gabón. Ese día la batalla fue, es decir, campo de los... No, mentira. Eso... Entonces, fíjate, para que tú veas, ¿no? Esto no, eso no. Eso para que tú veas, eran 12, ¿no? Sí. Y cada uno se tomó por la cabeza, ¿no? Y se mataron. Se mataron todos, quiere decir que los 24 se murieron. 24. Eran 24, 12 por aquí, 12 por ahí, cada uno se agarraron por la cabeza y Pues, se mataron. Yo pensé que nomás eran 2. Eran 12 de una banda y 12 de la otra banda. 24. Muy reñida. Ese día la batalla fue muy reñida y Abner y los israelitas fueron vencidos por los soldados de David. Entre los soldados de David estaban Abisai y Isael, hijo de Zeruya. Fíjate. Asael era tan veloz que cuando corría parecía una gacela en el campo. Era veloz y pues, corría como si fuera una gacela. Ese es Asael. Y Asael persiguió a Abner sin darle un momento de respiro, como era veloz, y le seguía a Abner. Pero Abner se volvió a verlo y le dijo, ¿tú eres Absel, verdad? Le preguntó, ¿tú eres Absel? Y Absel le respondió, así es, yo soy Absel. ¿Ok? Entonces Abner le respondió, hazte a un lado, hacia donde tú quieras, toma a uno de mis hombres y quédate con sus despojos. Pero Absel no le hizo caso, sino que siguió persiguiéndolo. ¿Ok? Absel quería matar a Abner. ¿Ok? Entonces Abner, ¿qué dice? Usted no es fulano, porque yo lo conozco a usted. Usted no es... Sí, yo soy. Bueno, apártese. Yo le voy a dar un soldado mío y quédese con las cosas de ese soldado. Pero ya apártate, no me persigue más. 22. Y Abner volvió a decirle, deja de perseguirme, no quiero matarte. ¿Con qué cara podría yo presentarme ante tu hermano Joab? Dice, pues yo no quiero matarte, si te mato, después como yo me voy a presentar a tu hermano, porque parece que eso conocían. ¿No me entiendes? Pero como Absel no dejaba de perseguirlo, Abner tomó su lanza y le clavó el revés a la altura la quinta costilla. La lanza, la quinta costilla, puedes decir lo que dice aquí, la quinta costilla. La quinta costilla, la lanza le salió por la espalda y allí mismo cayó muerto. Todos los que pasaban por allí veían a Asael tendido y se detenían a mirarlo. Joab y Abisai siguieron persiguiendo a Abner y para cuando el sol se puso ya habían llegado a la colina de Amba, que estaba delante de Guiadón, junto al camino del desierto de Gabaón. Entonces se reunieron los benjaministas para perseguir a Abner. Formaron un solo ejército y se detuvieron en la parte alta de la colina. Allí Abner gritó a voz en cuello y le dijo a Joab, vamos a estar siempre en guerra. Si seguimos así, el final de nosotros será muy amargo. ¿Cuándo vas a decirle a tu gente que deje de perseguir a sus propios hermanos? Fíjate lo que dice. Fíjate lo que le dice. Y se detuvieron en una parte de la colina. Y Abner le gritó, vamos a estar siempre en guerra. Si seguimos así, ¿por qué persigues a tus hermanos? Porque recuérdense de que ellos son israelitas. Ellos son el entonces diciendo, ¿por qué persigues a tus hermanos? Te juro por Dios, que si no hubiera hablado como ahora lo has hecho, mi gente habría de perseguir
perseguido a sus hermanos hasta el amanecer. ¿Qué quiere decir? Te juro por Dios que si no hubiera hablado como usted me habló ahora, lo hubiéramos estado siguiendo hasta el amanecer, porque le habló de corazón. Somos hermanos, somos israelitas. 28. Y enseguida Joab mandó tocar la trompeta y su gente se detuvo y dejó de perseguir a los israelitas. Allí terminó la lucha. Entonces Abner y sus hombres caminaron por el Araba toda aquella noche, pasaron al Jordán, cruzaron por Bitrón hasta llegar a Mahanayim. Joab dejó entonces de perseguir a Abner y al contar a sus ejércitos resultó que faltaba Asael y 19 soldados de David. Entonces fíjate, entonces ellos se dan de cuenta de que faltaba ¿quién? David. No. ¿Que faltaba quién? Asael. 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 Y entonces, ¿y qué le había pasado a Asael? Él lo había matado. Que Abner lo había matado. Entonces se dieron de cuenta de que él no estaba y que faltaban 19 soldados de David. ¿Ok? Por el contrario, los soldados de David habían matado a 360, a 360 60 soldados benjaministas de Abner. Tomaron el cuerpo de Asael y lo pusieron en el sepulcro de su padre, en Belén. Luego Joab y sus hombres caminaron esa noche y les amaneció en Hebrón. Capítulo 3, que este va a ser el último que vamos a estudiar hoy. La guerra entre las familias de Saúl y de David fue larga, pero mientras que la familia de David se iba fortaleciendo, la de Saúl se iba debilitando. La guerra entre la familia de Saúl y de David fue larga, pero mientras que la familia de David se iba fortaleciendo, la de Saúl se iba debilitando. En Hebrón le nacieron hijos a David. Su primogénito fue Amón, hijo de Ahinoam, la israelita. El segundo fue Kilab, hijo de Abigail, la mujer de Nabal, el de Camel. El tercero fue Absalón, hijo de Maga, la hija de Tamai, del rey de Yesur. El cuarto fue Adonias, hijo de Jaquit. El quinto fue Cefatia, hijo de Abital. Oh, tuvo muchas más mujeres. El sexto fue Etraín, hijo de Egla, también mujer de David. Estos fueron los hijos que le nacieron a David en Hebrón. En la guerra que había entre la familia de Saúl y de David, Abner defendía a la familia de Saúl. ¿Se recuerdan de que Abner era el jefe de la batalla de la gente de Saúl? Como Saúl había tenido una concubina, la cual se llamaba Rispa y era hija de Allá, un día Isabel increpó a Abner. Fíjate, como Saúl había tenido una concubina, la cual se llamaba Rispa y era hija de Allá, un día Obsed increpó a Abner. ¿Por qué te has acostado? ¿Qué se increpó? Que le preguntó, le hizo preguntas, no sé bien lo que quiere decir, pero él le hizo preguntas. Vamos a ver lo que dice que por. No pudiste nada. Ahorita después se lo puedo decir, pero creo que en que pro quiere decir que le preguntó, le hizo preguntas en este contexto. Como Saúl había tenido una concubina, la cual llamaba Rispa y era hija de Allá, un día Isobé increpó a Abner, que creo que quiere decir que lo confrontó, que le habló, le preguntó, ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Creo que él lo que debe decir, él lo que debe decir la palabra esa, pero de todos modos vamos a ver qué quiere decir. Porque
No sale nada. Después más tarde yo voy a decir te lo averiguo, ¿ok? Es que eso se me hace que está bien. ¿No? Y le dijo, ¿acaso piensa que soy un simple perro? Fíjate lo que le dice a Abner. ¿Acaso piensa que soy un simple perro, el servicio de Judas? Yo que he tratado con misericordia a la familia de Saúl, tu padre, y a sus familiares y amigos, yo que no te he puesto en las manos de David, ahora vienes a reclamarme por andar con esa mujer. Ahora le está reclamando por andar con esa mujer que era la esposa, era una de las concubinas de Saúl. De Saúl. Entonces el hijo le está reclamando como no andar con la que Pues era. esa era la hija de esa mujer, ¿verdad? No se sabe quién es. No, aquí no dice nombre, yo creo. No ha dicho nombre aquí todavía ninguno, ¿no? O dice algún nombre. Dame, yo creo que no dice nombre. Sí dice nombre. Ok. Sí, se llamaba Rispa. Rispa. Era hija de allá. Pero no. Eso yo creo que no lo hemos estudiado anteriormente. No había salido el nombre ese. Pero no vamos a preocuparnos por el nombre, porque hay cosas más importantes que el nombre. Sí. Y ahora vienes a reclamarme por andar con esa mujer. Que el Señor me castigue duramente, y más aún si no hago con David lo que Dios le prometió. ¿Y qué fue lo que Dios le prometió a David? Que iba a ser rey. Que iba a ser rey. Entonces fíjate lo que dice él aquí, que el Señor me castigue durantamente, y más aún si no hago con David lo que Dios le prometió. Y usted no sabe que el dichito ese, que el Señor me castigue duramente, ese dichito se dice muchas veces en la Biblia cuando la gente está hablando de que van a hacer una cosa. Y ese dichito lo podemos ver bien. ¿En dónde? Bueno, en muchos lugares. Pero no lo he visto. En el libro de Ruth. Sí, sí. Ah, de Ruth. No se recuerda cuando Ruth, cuando la nuera, la suegra le está diciendo, quédese aquí, que se sé cuándo. Y dice, no, yo me voy con usted y que Dios Me castigué. que mastigue, ahí mismo. Mire, Sí. donde tú mueras, yo moriré. Y yo allí quiero que me soporten, que el Señor me castigue, y más aún, si acaso llego a dejarte sola. Y se ve más, que el Señor me castigue, y más aún. Es una como especie de una frase, ¿no? Sí. Que estaban utilizando muchas veces esa gente allí. Y también está en el libro de donde más lo podemos ver. Está en el libro que también el primera de Samuel, el capítulo 25, el 22, donde dice que Dios castigue a nuestros enemigos, y más aún, pero entre hoy y mañana, hoy voy a destruir sus propiedades, y a todos sus hombres le quitaré la vida. También está en el libro de Reyes, que eso lo vamos a estudiar cuando terminemos este libro, en el primero de Reyes, donde dice, ¿De qué siguen los reyes? sí, atrás sí, el rey. Yazabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera que los dioses me castiguen, y más aún si mañana. Parece que eso era como una frase que tenían en ese tiempo ellos. ¿Ok? ¿Estamos bien? Estamos bien. Y que el Señor me castigue, eso en el 9, que el Señor me castigue durantemente, y más aún si no hago con David lo que Dios le prometió. Y pongo en sus manos el reino de Saúl, y lo confirmo como rey de Israel y de Judá, desde Dan hasta Berseba. Y Sobé lo escuchó y no pudo responderle porque le tenía miedo. Entonces Abner envió a mensajeros a David para preguntarle, ¿de quién es el país? Aquí tienes mi mano. Hagamos un pacto y me comprometo a hacer que todo Israel te reconozca como rey. Al oír David esta propuesta, respondió, acepto tu propuesta con una condición. Cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, la hija de Saúl. Si no la trae, mejor no venga. Entonces, Saúl... Esa no es la esposa de él, ¿verdad?
era la que era esposa de él, que Saúl se la quitó y se la dio a otra persona. Entonces dice, bueno, si usted de verdad quiere venir conmigo, hacia mí, trae a mí, a mi otra esposa, a mi esposa legítima. Entonces, vamos a ver qué sucede. Después de esto, David mandó a decir a Isboset, el hijo de Saúl, que le devolviera a Mical, porque era su mujer, pues por ella había entregado 100 propuestos de los filisteos. No se recuerda que él, el rey, le había dicho que matara a Goliat se iba a casar con una de sus hijas. Pero lo engañó. Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Tuvo que matar a 100 propuestos de los filisteos. Que ahí fue cuando se le dio la hija. Pero no se recuerda que él había dicho que el que matara a Goliat era el que se iba a casar con su hija. Sí. Y David mató a Goliat. ¿Ok? Sí, sí. Pero entonces aquí le tuvo que matar a 100 filisteos para poderse casar con Mical. Isboset ordenó entonces que fueran a casa de Patiel, hijo de Elaías, y le quitaron, no se acuerdan, se la dio a otra persona, se la dio a él, y le quitaran a Mical. Patiel se fue llorando tras ella, ay, no me llevan a mi mujer, hasta llegar a Bahurín. Pero Abner le ordenó que regresara a su casa y Patiel lo obedeció. Fíjate, le fue llorando hasta una ciudad y fue llorando. Entonces, Abner le dijo, vuelve para atrás y no me persiga más. Y luego Abner habló con los ancianos de Israel y les dijo, hace tiempo que ustedes procuran que David sea el rey de Israel. Háganlo ahora, porque el Señor ha hablado con él y le ha dicho, tú serás el instrumento que yo usaré para librar a mi pueblo de poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Luego fue y habló con los benjaminitas y después de eso se dirigió a Hebrón para comunicarle a David que el pueblo de Israel y los benjaministas estaban de acuerdo. Para visitar a David en Hebrón, Abner hizo acompañar de 20 hombres. David le ofreció un banquete a todos ellos. Fue a visitar a David. Entonces, cuando fue a visitar a David, llevó a 20 hombres y David, ¿qué hizo? Le hizo un banquete a todos. Allí Abner le hizo a David esta promesa. Me propongo reunir a todo el pueblo de Israel para que hagan un pacto contigo y tú reúnes como lo tienes y tú reines como lo tienes pensado. Entonces David despidió a Abner y este partió en paz. ¿Ok? Después de visitar a David, Abner se marchó de Hebrón muy tranquilo. Mientras tanto, Joab y los hombres de David representaron que regresaban del campo y de batalla con gran botín. Al llegar a Hebrón, le informaron que Abner, hijo de Ner, había estado con David y que lo había despedido en paz. Entonces Joab se presentó ante David y le reclamó, supe que Abner vino a visitarte y que tú lo has dejado ir. ¿Por qué lo hiciste? Recuérdese que Joab es el hermano de ¿quién? Hermano, está trabajando con dos mentes. Esos nombres no se nos quedan. Ok, ahorita vamos a ver quién era el hermano de quién. Él mismo lo va a decir. Era hermano del que murió, ¿verdad? Sí, del que mataron. Tú sabes bien, Asael. sí, tú bien sabes que él solo ha venido para engañarte y para ver por dónde andas y qué es lo que haces. En cuanto a Joab, salió de su presencia de David sin que David lo supiera. Fíjate, en cuanto Joab salió de la presencia de David sin que David lo supiera, mandó un mensaje a Abner. Él le mandó un mensaje a Abner. Y David no supo lo que le mandó a decir. Vamos a ver lo que le va a mandar a decir. Pidiéndole que regresara a Hebrón, aunque Abner ya iba por el pozo de Sira. Ya iba por el pozo de Sira. Ya iba lejos. Y entonces
ese hombre Job le manda a decir de que se regrese. ¿Me entiendes? Sí. Cuando Abner volvió, Job lo llevó aparte, a un lado de la puerta, diciéndole que quería hablar con él en secreto. Vamos a ver lo que le voy a decir en secreto. En realidad, quería vengar la muerte de su hermano Asael. Así que le hundió una daga por la quinta costilla y lo mató. ¿No se recuerdan que yo le dije? Que se recuerden de la quinta costilla. Sí, en eso mataron a La quinta costilla fue donde le encajó la lanza Abner a Asael. ¿No se recuerda que le dije? Recuérdense de la quinta costilla, mira. Sí, Por el mismo lugar por donde eso, en el mismo lugar también sí. el hermano lo mató. Y lo mató. Cuando David lo supo, fíjate ahora para que tú veas lo que cómo es David. Fíjate para que tú veas cómo es David. Cuando David lo supo, dijo, el Señor es testigo de que mi reino y yo somos inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner, que él no tuvo nada que ver con eso. Pues no tuvo que ver. No tuvo nada que ver con eso. Usted verá ahora lo que va a decir. Ahora usted verá lo que va a decir ahora acerca de esto. Que recarga un severo castigo sobre Job y sobre toda su familia de sus padres. Que nunca falte en su casa quien padezca flujo de sangre, ni que sea leproso o inválido, ni quien muera asesinado o sufra de hambre. Fíjate todo lo que dice. ¿Por qué? Por lo que hizo Sí, él. Y Abner era soldado de David. Oh, era soldado de David. Y Abner era enemigo de David porque era el jefe del ejército de Saúl. De Saúl, sí. ¿Ya usted me entiende? Y entonces, de la forma que él lo mató, no le agradó David. a David, porque David es justo. Sí. Él ni se va para aquí, él va con la justicia donde está lo que debe decir. Ajá. Así fue como Job y su hermano Abisaí se vengaron de Abner por haber matado a su hermano Asael durante la batalla de Gabón. David, por su parte, llamó a Job y a sus compañeros y le dijo, ahora lo llama a él. Y vamos a ver lo que le va a decir. Ráquense la ropa y vistan de cilicio y guarden luto por la muerte de Abner. Fíjate, a los que mataron a Abner le está diciendo que se ropan la ropa y que guarden luto por la muerte de Abner. Y echó a andar detrás del ataúd. Ay, mira. Abner fue sepultado en Hebrón y el rey y el pueblo lloraron amargamente al lado del sepulcro. ¿Qué quiere decir? El rey, ¿quién era el rey? David. David y todo el mundo lloró por Abner. Y Abner, que era un enemigo de David, que era el del ejército, el jefe del ejército. Que David de Saúl está. Porque David tenía, él estaba lo que Dios dijera. es un corazón de, no me acuerdo cómo va dicho ese, pero ahorita vamos a verlo. Ahorita vamos a verlo como ha dicho ese. Por eso es que Dicen que David era el que Dios tenía el corazón de él. hay nada más. Y todos nosotros debemos tener un corazón como el de David. Sí, pues, Usted ha visto todo lo que David ha pasado y todo lo que le han hecho. Y David siempre sigue haciendo justicia. Sí. Sigue haciendo justicia. Porque Abner, fíjate, ahora fíjate lo que dice aquí. Además, el rey honró a Abner al decir, lo honró al diciendo esto. Fíjate lo que está diciendo ahora el rey, que el rey es David. Fíjate, porque Abner, ¿por qué tuviste que morir? Eso lo está diciendo David. Como un villano. No tenías las manos atadas ni los pies encadenados. Caíste traicionado por gente malvada. Está llamando malvada a la gente de su ejército, al señor que mató a David. Entonces, ¿por qué tienes que morir por gente malvada? Y el pueblo volvió a llorar junto al sepulcro.
cuando fueron a ver al rey para que comiera algo, pero él le dijo, que Dios me castigue, otra vez está ahí, que Dios me castigue. Fíjate lo que le dice Saúl, que Dios me castigue, lo que dice David, que Dios me castigue y más aún si rompo mi promesa de no comer antes de que se ponga el sol, que él le había hecho una promesa de que no iba a comer hasta que se oscureciera. Entonces esa gente le trajeron, entonces fíjate como dice, que Dios me castigue y más aún si rompo mi promesa de no comer de no comer antes de que se ponga el sol. Cuando el pueblo supo la decisión de David, la celebró, pues todo lo que el rey hacía era del agrado del pueblo. Que hacía las cosas bien. Y ese día el pueblo comprendió que David nada había tenido que ver con la muerte de Abner. Ahí el pueblo se dio de cuenta por la actitud que tuvo David, de que David no tuvo nada que ver con la muerte de Abner. Además, David habló con sus hombres y les dijo, se dan cuenta de que hoy ha muerto un gran príncipe de Israel. Y yo, aunque me han ungido como rey, reconozco que soy débil. Fíjate, él reconoce de que es débil. Él reconoce que es débil. Y que estos hombres, los hijos de Zeruya, son muy violentos, que el Señor les dé su merecido. Fíjate, ahora lo está hablando mal. ¿De quién? De los hijos de Zeruya, que quiénes son. Pero no hicieron nada mal, de veras. No hicieron nada mal. No, pues ya había matado al hermano de ellos. Pero no tenía que haberlo matado de esa forma que lo mató. No lo tenía que haber matado de esa forma. No. Pero eso es malo. Lo mató igual. No, lo mató igual no. No se recuerda lo que leímos, lo que estudiamos. Él le dijo, ¿usted no es fulano? Él le dijo, sí. Coge las propiedades de uno de mis hombres y vuélvete. Se lo dijo como 3 o 4 veces, pero él seguía persiguiéndolo. Lo tenía que perseguir, era el trabajo de él. No, ese no era el trabajo de él. El trabajo de él, ¿y por qué lo demás? Pero te lo está diciendo, no me siga. Porque no quería morir. Tiene razón. Entonces usted, la clase aquí que estamos dando es de que tenemos que ser justos. Ándale. Y lo que él hizo, lo hizo justamente. ¿Por qué? Si ahora mismo, yo vengo, fíjate, ahora yo vengo y te quiero atacar a ti. Y usted me está diciendo, vete. Y yo lo quiero seguir atacando. Y usted me dice, vete. Y yo lo quiero seguir atacando a usted. Y usted me dice, vete. Usted tiene que tomar represalia porque yo quiero hacer lo que usted no quiere que yo haga. Sí. Usted tiene que tomar represalia, usted tiene que defenderse. Y entonces él lo hizo correctamente porque le dijo, vete. Fíjate que le dijo que se podía coger ropas y cosas de uno de esos hombres y que se fuera. Pero él no quiso hacerle caso. Él no le quiso hacer caso. Y entonces no le hizo caso, entonces tiene que matarlo porque si él no lo mataba, él lo iba a matar a Abner. Sí. ¿Tú me entiendes? Porque le está diciendo 2 o 3 veces, no venga. Entonces él sigue. Entonces fue una cosa. Entonces el hermano de él fue injusto porque el hermano le dijo de que viniera, que tenían que hablar con él. Porque se hizo como era David. Entonces no es justicia lo que hizo el hermano. Si ahora mismo David está diciendo que no es correcto y usted está diciendo de que es correcto. David, que es perjudicado, que es que le han hecho todas esas cosas. Le han hecho mucho. A David le hicieron cosas malas y lo querían matar por gusto. Sí. Y David dice que no es correcto. Y yo, aunque me han... David era un hombre justo. Un hombre justo. Sí. Y yo, aunque me han ungido como rey, reconozco que soy débil y que estos hombres, los hijos de Zeruya, son muy violentos. Que el Señor les dé su merecido a los malvados como corresponde a su maldad. Ok, aquí ya terminamos ya